El profeta Abdías. El libro de Abdías es uno de los más breves de la Biblia, con sus 21 versículos, desde luego sin división de capítulos. Es el más breve de los libros proféticos. Pero en su pequeñez, para los estudiosos, contiene dificultades, críticas, para establecer la unidad del libro, el origen de las distintas partes. También el modo de expresarse es objeto de análisis, porque es muy distinto a otros libros proféticos. La época de composición oscila, según los estudiosos, entre el siglo IX y el destierro, o sea, inicios del siglo VI. Además, los versículos 2 a 9 aparecen equivalentemente en el capítulo 49 de Jeremías. Por lo tanto, una fuente en Jeremías parece en el libro. Más allá del exilio, solo los últimos versículos, 19 a 21, parecen ser de esa época. Los de Negev, dicen estos versículos, los del Negev poseerán la montaña de Saúl, los de la tierra baja, el país de los filisteos, poseerán la campiña de Efraín y la campiña de Samaria, y los de Benjamín poseerán Galad. Los deportados, este ejército de los hijos de Israel, poseerán Canaán hasta Sarepta. Y los deportados de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Y subirán victoriosos al monte Sión para juzgar a la montaña de Saúl, y la realeza será de Yahvé. Así termina el libro. Es decir, los judíos dispersos en territorios marginales y en el exilio ocuparán las distintas zonas hostiles a ellos. Esaú, el país de los filisteos, Efraín, Samaria, Galad. Y así Dios restablecerá el país de la tierra prometida. Pero de estas zonas hostiles, el libro de Abdías habla repetidamente de Edom o Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, presta su nombre al país de Edom o Idumea, situado al sur de Judea. Judea es llamada Jacob, así que los dos hermanos prestan sus nombres a este contencioso entre Judea y Edom, o entre Jacob y Esaú. Edom es un pueblo semítico, no israelita, que aparece muchas veces en la Escritura, enemistado con Israel, ya en tiempos de Moisés, en la historia del Éxodo. Además, a partir de la ruina de Jerusalén, los edomitas habían invadido el territorio de Judea, y por eso es probable que los versículos finales del libro de Abdías hagan referencia a esta invasión durante el exilio. De Esaú, Edom, de este país al sur de Judea, habla el libro de Abdías desde el primer versículo, que dice: visión de Abdías, así dice el Señor Yahvé a Edom. Una nueva he oído de parte de Yahvé, un mensajero ha sido enviado entre las naciones. En pie, levantémonos contra él en guerra. Mira, yo te he hecho pequeño entre las naciones, bien despreciable eres. Así empieza el libro. Y se sigue hablando de Edom. Edom ha sido examinado y ha sido encontrado culpable, se dice en el versículo 6. Y se dice la causa: por la violencia contra Jacob, tu hermano, contra el reino de Judea. Versículo 10. Así pues, el día de Yahvé será el juicio de todas las naciones, pero sobre todo aquí en este libro se trata del castigo de Edom y del restablecimiento de Jacob. Porque está cerca el día de Yahvé para todas las naciones. Como tú has hecho, se te hará, sobre tu cabeza recaerá tu merecido.
pero en el monte Sión habrá supervivencia, será lugar santo, y la casa de Jacob recobrará sus posesiones. En fin, el tono del libro es este. Según la introducción de la Biblia de Jerusalén, el libro entero es un grito apasionado de venganza, que exalta la justicia terrible de Dios y el poder con el que Dios defiende el derecho del ofendido, que aquí es su pueblo, el reino de Judá. A diferencia de otros profetas, no encontramos aquí el universalismo, por ejemplo, del segundo Isaías. Es poco que seas mi siervo para Israel, te hago luz de las naciones. Sí, comparado con este universalismo, pues se diría un nacionalismo en este libro de Abdías, que mira hacia los países enemigos, invocando, esperando la venganza de Dios. En fin, los versículos 1 a 14 contienen oráculos sobre el castigo de Edom, distintos oráculos, pero entonces es esencial no separar este libro con su mensaje de libro inspirado por el Espíritu Santo, no separarlo del resto de las profecías de Israel. Más bien hay que considerarlo como un momento dentro de la profecía de Israel que se cumple en el Nuevo Testamento. También la ira del Señor, que hace justicia vindicativa, es parte de la revelación de Dios. No podemos quitarle a la Escritura la cólera de Yahvé, la ira del Señor, y muchas promesas de que finalmente se hará justicia y Dios sabrá cómo reivindicar el derecho. Solo en el Nuevo Testamento el sentido de la ira de Dios se resolverá definitivamente en la cruz del Señor Jesucristo. Cuando San Pablo dice en la carta a los Romanos, el capítulo 8, Dios no perdonó a su propio Hijo. Entendemos que la ira de Dios es también una expresión de su amor. Pero no se puede ir directamente a la síntesis final, a la visión final. Es necesario recorrer todas las etapas, porque si no, la fe no es fe en el Dios verdadero. Convertimos a Dios en un concepto, aunque sea muy elevado, el concepto de amor o concepto de misericordia. Es necesario verlo, todo lo que contienen estos conceptos santos, esta revelación última de Dios. Por eso también el libro de Abdías tiene su lugar, con toda la fuerza de su mensaje, en la revelación de Dios del Antiguo Testamento, en la profecía de Israel, que se cumple en Jesucristo. Adrien von Speyer lo expone así, resumiendo su pensamiento, como está en el libro La misión de los profetas. Se podrían contemplar las misiones de todos los profetas como etapas que va recorriendo el Padre para preparar el lugar de su Hijo. El Antiguo Testamento sería una preparación que abre espacio a la revelación del Hijo de Dios. El Padre prepara así un lugar a su Hijo en la historia. En la historia de la profecía de Israel, el Padre da y toma, dibuja y borra, traza huellas, pone las vallas, delimita y abre. La profecía de Israel, en sí misma, los distintos mensajes de los profetas no son tan unitarios, y encontramos raramente que una cosa no concuerda con la otra. Solo en Cristo coincidirán todas las profecías. Solo Él dará la unidad a esta variedad de mensajes, de instancias proféticas, en donde se habla de venganza, pero también de misericordia y perdón, en donde se promete un Mesías triunfante, pero a la vez es el siervo doliente de Dios. Solo en el Señor Jesús se unen estas luces de la revelación de Dios que apuntan hacia el mensaje del Hijo de Dios, hacia la doctrina cristiana. Algunos profetas deben expresar solo palabras de promesa de salvación que son asumidas y cumplidas por Jesucristo. Otros profetas gritan
y deben gritar desde el fondo de su corazón y remiten así a una cruz que no conocen, pero que de alguna manera anuncian. Por otra parte, algunos profetas entran personalmente en su mensaje, de modo que su historia personal es parte de la misión y de su comprensión. Jeremías está muy dentro de su mensaje, también Ezequiel, su vida es muy significativa, o el segundo Isaías, lo que él padece, lo que padece este profeta del tiempo del exilio, es descrito como profecía que supera su persona, pero la persona misma expresa el mensaje. En cambio, otros profetas desaparecen como personas y lo único importante es lo que dicen en nombre de Dios. Ellos quedan al margen, sin dejar ningún rasgo de sí mismos, sino solo de la palabra del Señor. Abdías es de estos profetas de los que no se dice nada personalmente y que son servicio puro al mensaje que tienen que transmitir hasta el punto que no se dice nada de ellos. Abdías enumera las deudas de Edom con Dios como fundamento de su juicio y condena. Así pues descubre a los edomitas o idumeos, lo que ellos deben confesar, es decir, una falta de amor que muestra distintos aspectos: violencia, injusticia, ingratitud. El conjunto de las profecías de Abdías es una preparación para el mandamiento del Señor del amor al prójimo, que no se ha expresado todavía como en el Nuevo Testamento, pero que de algún modo tenía que ya ser cumplido para evitar los pecados y crímenes de los que Edom es acusado y por los que es condenado. El amor al prójimo neotestamentario se abre paso así con la condena de la violencia de Edom, de las injusticias de Edom. Abdías se refiere a situaciones históricas concretas, a hechos reales. No se refiere a una consideración abstracta del pecado. Abdías está muy dentro de la época histórica que debe vivir. Su promesa de una justicia de Dios está en total adecuación a los tiempos a los que se refiere. Y así, dice Adrien von Speyer, en los oráculos de Abdías se hace evidente ante todo la adecuación al tiempo, el vínculo con el tiempo de su verdad. Pero esto es verdaderamente solo en un sentido relativo, pues la verdad completa es dada únicamente con el Señor mismo. La palabra de Abdías contiene la verdad más alta en Cristo, su verdad más alta en Cristo. Así pues, los cristianos que se esfuerzan en seguir al Señor deben aprender a reconocer en lo negativo del pecado y del juicio el espacio para lo positivo del mandamiento del amor, de la confesión y de la absolución. La condena del pecado abre espacio a la donación de la gracia como caridad que perdona y que permite volver a empezar en el amor fraterno. Por decirlo una vez más, conclusivamente, Abdías vive por completo dentro del ámbito de la antigua alianza y, sin embargo, en el conjunto de las profecías de Israel, abre perfectamente un camino hacia los misterios de la redención en el Hijo de Dios.